Hola, ¿qué tal, jóvenes de la materia de Historia del siglo XX-2? Soy el profesor Luis Emilio Morales Ortega. En esta ocasión vamos a ver el tema El mundo bipolar y sus zonas de influencia en la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, en donde dos grandes potencias se enfrentan a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Recordemos que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos se aliaron en la Segunda Guerra Mundial para luchar contra su enemigo común, que era el ejército nazi, pero no tienen la misma ideología estos países y esto creará posteriores disputas. En este video respondo a varias de las dudas que me enviaron como trabajo de la semana anterior. Características de la Guerra Fría. Se crea un mundo bipolar, en donde cada potencia tiene a su grupo de aliados. Fue una competencia ideológica, política y estratégica. Se da una amenaza global, ya que contaban con miles de armas nucleares de largo alcance. Se dio un fuerte avance científico y tecnológico. No hubo un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la URSS, pero sí se crearon fuertes tensiones. La principal lucha se da por su ideología económica y política. Estados Unidos abandera el capitalismo, que defiende la libertad y crecimiento económico. Ellos siguen la doctrina del destino manifiesto, ya que dicen ser un país predestinado a ser hegemónico a cualquier costo. Por el contrario, la URSS sigue el socialismo. Es una economía donde el Estado controla todos los campos productivos. También es un sistema basado en la equidad y la igualdad. La URSS es el primer país en instaurar el comunismo mediante el sistema de los soviets o asambleas comunes. Alemania es una pieza fundamental en el inicio de la Guerra Fría. Pero como este país, que se encontraba devastado tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, con sus principales ciudades en ruinas, se ha llegado a colocar como una potencia económica y estratégica. Claramente es el país líder de la Unión Europea, con una de las industrias más desarrolladas y marcas líderes en todos los campos de la economía y de la industria. La Guerra Fría inicia con la división de Alemania en 4 sectores en 1945. Así se crean dos Alemanias, de 1949 a 1990, la República Federal Alemana, apoyada por Estados Unidos, y la República Democrática Alemania, apoyada por la URSS. En 1990 se unirían. En esta línea del tiempo se plasman los principales sucesos en el conflicto. Analízala detenidamente, pausa el video si es necesario. Posteriormente te enviaré el documento para que lo puedas imprimir. Los cuadros blancos contienen los sucesos más relevantes y los cuadros verdes tienen las 6 guerras periféricas que analizaremos a continuación. ¿Qué es una guerra periférica? Son los enfrentamientos que se dieron en diversos países, en donde Estados Unidos apoya a un bando y la URSS apoya a otro. Por ejemplo, en la guerra de Vietnam, Estados Unidos apoya a Vietnam del Sur y la URSS y China a Vietnam del Norte. Ambas potencias envían tropas, se enfrentan defendiendo al bando que apoyaban, ya fuera Vietnam del Norte o Vietnam del Sur, pero no luchan en nombre propio. Este conflicto sería ganado por Vietnam del Norte. Crisis de los misiles en Cuba. En 1959 triunfa la revolución cubana. Entra al poder Fidel Castro. Impone el comunismo, nacionaliza y expropia los bienes de los extranjeros. En este caso,
Muchos estadounidenses, tanto empresas como gente, tenían muchas inversiones en Cuba, que es una isla que se encuentra enfrente de Miami. Y habían establecido ahí sus muchas inversiones. Pero cuando Fidel Castro entra como presidente, decreta que todas estas propiedades van a pasar a dominio público, es decir, van a pasar a manos del gobierno. Ellos se inconforman y acuden con el gobierno de Estados Unidos para reclamar. La medida que toma el gobierno de Estados Unidos es imponer fuertes sanciones a Cuba, que incluso siguen vigentes hasta hoy en día, como es el bloqueo económico. ¿Qué es un bloqueo económico? Estados Unidos, como una potencia que es, le prohíbe a sus ciudadanos y a cualquier país que quiera tener negocios con él que haga negocios con Cuba. Así Cuba se siente abandonado. Entonces Cuba inteligentemente se alía con la URSS, que era su enemigo de Estados Unidos en esos momentos. Estados Unidos instala en 1961 misiles en Turquía e Italia. Estos misiles, llamados Júpiter, apuntan directamente hacia la URSS. En respuesta, la URSS instala misiles en Bahía de Cochinos, Cuba, igualmente apuntando directamente hacia Estados Unidos. El 14 de octubre de 1962 es la fecha con mayor crisis en la Guerra Fría, ya que se desatan las fuertes tensiones y se dice que se va a realizar una posible guerra nuclear. Afortunadamente, ambas partes ceden y concentran sus esfuerzos en las guerras periféricas, la guerra tecnológica y la guerra espacial. Se dice que entre ambos países contaban con más de 50,000 armas nucleares. Imagínense qué hubiera sido si estallara la guerra nuclear. Tal vez no estaríamos contando esto en estos momentos. En el siguiente mapa vemos el mundo bipolar. Los países con tono azul son los aliados de Estados Unidos y los países con tono rojo son los aliados o simpatizantes de la URSS. Pero no todos los países del mundo apoyaron a uno u otro bando. Hubieron países que se mantuvieron neutrales. A estos países se les llama naciones no alineadas. Es ahí cuando surge el tercer mundo. A los países que no eran ni comunistas ni capitalistas se les llama países del tercer mundo. Este término incluso se sigue aplicando hasta la fecha. ¿Cuál fue el papel de la ONU en la Guerra Fría? La Organización de las Naciones Unidas no tuvo un papel relevante, ya que recordemos que fue una época en donde existió un mundo bipolar y la supremacía recaía en las dos potencias y su grupo de aliados. Estados Unidos tenía la OTAN y la URSS tenía el Pacto de Varsovia, que muere con la URSS. En la Asamblea de la ONU se ventilaban acusaciones y demandas entre uno y otro bando, pero no se llegaban a resoluciones. El enfrentamiento también se da en otros frentes. Se crea una gran competencia en diversos campos, como la ciencia y la tecnología, la industria, el espionaje con sus organismos de inteligencia, que son la KGB y la CIA, la guerra espacial, la cultura, destacando el partido de ajedrez más importante de la historia, el deporte, en donde en los Juegos Olímpicos de 1980, que se realizaron en Moscú, la delegación de Estados Unidos no asiste, y en los Juegos Olímpicos de 1984 realizados en Los Ángeles, la delegación de la URSS no asiste. En las armas, donde destacan los rifles de asalto Kalashnikov, mejor conocido como AK-47, y el R-15. Y también se da esta guerra en el cine.
En esta lista vemos a los presidentes de cada nación durante la Guerra Fría. Es así como llegamos al cierre de esta sesión. Te invito a que sigas cumpliendo con las actividades. Recuerda que mantenemos contacto a través de correo electrónico o WhatsApp.